Las cascadas de la coagulación. Las cascadas de la coagulación es iniciada cuando se realiza el contacto entre la sangre y las superficies expuestas de carga negativa. La vía extrínseca es iniciada cuando ocurre una lesión vascular, lo cual resulta en una exposición del factor tisular. La cascada de coagulación se divide para su estudio clásicamente en tres vías: la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Las vías intrínseca y extrínseca son las vías de iniciación de la cadena, mientras que la vía común es hacia donde confluyen las otras dos, desembocando en la conversión de fibrinógeno en fibrina. Esta división es un tanto arbitraria y tiene más que ver con las deficiencias de las técnicas que en su momento se utilizaron para desentrañar los mecanismos aplicados que con lo que ocurre realmente en una lesión vascular, ya que en este último caso se establecen varias interrelaciones entre las vías de iniciación. Mecanismo básico. Cada reacción de estas vías da como resultado el ensamblado de un complejo compuesto por una enzima, factor de coagulación activado, un sustrato, proenzima de un factor de coagulación y un cofactor que actúa posibilitando la reacción. Estos componentes se ensamblan en general sobre una superficie fosfolipídica y se mantienen unidos por medio de puentes formados por iones de calcio. Por lo tanto, la reacción en cascada tiende a producirse en un sitio donde esté ensamblado. Puede ocurrir, por ejemplo, sobre la superficie de plaquetas activadas. La vía intrínseca recibe este nombre debido a que antiguamente se pensaba que la sangre era capaz de coagular intrínsecamente por esta vía sin necesidad de contar con la ayuda de factores externos. Actualmente se sabe que esto no es exactamente así. De hecho, la vía extrínseca es como la que realmente inicia el proceso y la vía intrínseca sirve de amplificación y seguridad del proceso hemostático. El proceso de coagulación en esta vía se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, es decir, diferente al endotelio vascular. En el caso de una lesión vascular, la membrana básica del endotelio vascular. En el caso de una lesión vascular, la membrana basal del endotelio o las fibras colágenas del tejido conectivo proporcionan el punto de iniciación. En general, las superficies polianiónicas cargadas negativamente pueden cumplir el mismo papel tanto materiales orgánicos como la celulosa, o no orgánicos como el vidrio, el caolín o algunas resinas pueden actuar como desencadenantes de la reacción. A esta vía es posible subdividirla en tres pasos. Formación del factor 11A. En esta etapa participan 4 proteínas: precalicreína, quininógeno de alto peso molecular y los factores 12avo y 11avo. Esta etapa no requiere de iones calcio. Estos 4 factores se absorben sobre la superficie cargada negativamente, formando el complejo cebador o de iniciación. De estos factores, el 12avo funciona como verdadero iniciador, ya que si bien es una proenzima, posee una pequeña actividad de catalítica que alcanza para activar a la precalicreína, convirtiéndola en calicreína. Formación del factor 9A. El factor 9 se encuentra en el plasma como una proenzima, en presencia de iones calcio.
Formación del factor 11A. En esta etapa participan 4 proteínas: precalicreína, quininógeno de alto peso molecular, y los factores 12 y 11. Esta etapa no requiere de iones calcio. Estos 4 factores se absorben sobre la superficie cargada negativamente, formando el complejo cebador o de iniciación. De estos factores, el 12 funciona como verdadero iniciador, ya que si bien es una proenzima, posee una pequeña actividad catalítica que alcanza para activar a la precalicreína, convirtiéndola en calicreína. Formación del factor 9A. El factor 9 se encuentra en el plasma como una proenzima, en presencia de iones calcio. El factor 9A cataliza la ruptura de una unión peptídica en la molécula del factor 9 para formar un glucopéptido de 10 kDa y liberar por otro lado al factor 9A. El factor 9 se encuentra ausente en personas con hemofilia tipo B. Vía común. Llegando al punto en que se activa el factor 10, ambas vías confluyen en la llamada vía común. La vía común termina con la conversión de fibrinógeno en fibrina y el posterior entrecruzamiento de la misma estabilizando el coágulo. La vía común implica 3 etapas. Formación de trombina. La trombina es una proteasa generada por la ruptura de la cadena proteica de la proenzima protrombina, una glicoproteína constituida por 582 aminoácidos y con 12 puentes disulfuros intracatenarios. La trombina se activa luego de que la proteasa 10A hidroliza 2 uniones peptídicas de la protrombina. La 10A produce en primer término la escisión de un fragmento 32 kDa de la región N-terminal de la cadena, cortándola sobre una unión arginina-treonina. Formación de fibrina. El fibrinógeno es una glicoproteína compuesta por 6 cadenas polipeptídicas, 2A-alfa, 2B-beta y 2-gamma, unidas entre sí por puentes disulfuro. Se trata de una molécula alargada y simétrica formada por 3 dominios globulares conectados por segmentos fibrilares. Cada mitad de la molécula se encuentra formada por 3 cadenas, A, alfa, B, beta y gamma, que se enrollan en una triple hélice muy compacta en los sectores fibrilares. Los extremos amino de las 6 cadenas se reúnen en el dominio globular central. En un hecho que pareciera muy curioso, los extremos N-terminales de la cadena A-alfa y B-beta emergen como cabos libres del dominio globular central. Entrecruzamiento de la fibrina. Los haces paralelos de fibrina polimerizada forman una asociación laxa que se encuentra en equilibrio con la forma monomérica de la molécula, por lo que sería imposible que cumplieran su papel de formar un coágulo estable sin reforzar esta estructura por medio de enlaces covalentes entre hebras vecinas. La formación de estos puentes covalentes intercatenarios es catalizada por la enzima transglutaminasa. La Vía común. Llegando al punto en que se activa el factor 10, ambas vías confluyen en la llamada vía común. La vía común termina con la conversión de fibrinógeno en fibrina y el posterior entrecruzamiento de la misma estabilizando el coágulo. La vía común implica 3 etapas. Formación de trombina. La trombina es una proteasa generada por la ruptura de la cadena proteica de la proenzima protrombina, una glicoproteína constituida